Señor les bendiga, qué privilegio realmente tenemos de poder acercarnos como iglesia local de Cristo ante el trono de la gracia. Es realmente un privilegio que el Señor nos da poder llevar a cabo esto. Le voy a pedir que vaya a Tito, vamos a primero dar lectura al texto, luego vamos a orar y a empezar con el texto. Así que le pido que abra sus Biblias en Tito, va a ser un poco, no tan extenso, pero un poco extensa la lectura, porque vamos a estar solamente estudiando un versículo, como usted ve en su boletín. Pero vamos a leer desde el versículo 10, Tito 1:10, hasta el final del capítulo 2. Y le pido a la iglesia si se pone en pie para la lectura de la palabra, para llevarlo en reverencia. Tito capítulo 1, versículo 10 dice así la palabra del Señor. Porque hay aún muchos contumaces desde el 9, viene hablando a los ancianos, retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos. Ay, Padre, qué privilegio, Señor, es el poder abrir tu palabra, ser expuestos a ella, Señor, a lo que está aquí escrito. Mi Señor, yo te pido que en esta enseñanza, al abrir tu palabra, seamos, Señor, expuestos a las verdades bíblicas que nos conduzcan, Señor, a una vida piadosa. Que sea ella misma, Señor, la que nos exhorte, la que nos enseñe, nos dirija a vivir en obediencia a ti, sabiendo que tu Espíritu Santo es aquel que hace la obra en nosotros. Oh, ayúdame, Señor. Ayúdame a depender de tu Espíritu Santo en esta enseñanza. Guárdame de todo error y de todo pecado. Y que sea, Señor, de provecho para tu iglesia
Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuáles son las características de una vida saludable? Muchos de nosotros podemos pensar en una alimentación saludable, dietas equilibradas, higiene, ejercicio físico continuo, un buen funcionamiento de los órganos internos, 2 horas al día del gimnasio, 3 veces a la semana, 4, 5. Para algunos tal vez una vida saludable es comer menos tortillas o tal vez comer menos picante. Para mí probablemente es dejar de comer pizza los domingos cuando ya me he comido 2 platos de comida. Aquel que trae las pizzas es mi enemigo, pero es mi mejor amigo. Las características de una vida saludable, hermanos, es un estado completo de un bienestar físico, mental y social. Esas son definiciones que el mundo da para una vida saludable. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuáles son las características de una iglesia saludable? Me metí en el internet a buscar qué cosas podría encontrar. Encontré algunas muy beneficiosas, pero otras desastrosas. Espiritualidad ferviente. No sé a qué se refieren con eso. Un culto inspirador. Y otra, crecer en número. Para muchas iglesias estos son características distinguibles de una iglesia saludable. Pero ¿qué pasa si yo les digo, mis hermanos, que una iglesia saludable es una que enseña sana doctrina y es una que vive sana doctrina? Una que está compuesta, según leímos en Tito y que Pablo exhorta en cada una de las cartas pastorales, una que está compuesta por un liderazgo bíblico, una que enseña la Escritura, una que exhorta a la congregación a que viva piadosamente, a que los hombres se comporten como hombres prudentes, que tengan dominio propio y sean ejemplo a los demás, a que las mujeres se ocupen en enseñar a las más jóvenes a querer casarse, amar a sus esposos, a sus hijos, a cuidar de sus hogares, a sujetarse a sus maridos, a los varones más jóvenes, a que tengan dominio propio con respecto a lo que piensan y a cómo actúan. Eso, mis hermanos, es Tito capítulo 1 y capítulo 2. Si alguno está en oposición a eso, está en oposición a lo que la Escritura dice. Porque yo hice lo que haría uno para muchos trabajos, copy-paste. Ahora, déjeme darle un poco de contexto para entender. Las cartas pastorales, 1, 2 Timoteo y Tito, son las últimas que Pablo escribió, probablemente en sus últimos años antes de la destrucción del templo, entre el año 62 a 67. Estas cartas contienen un enfoque en la vida de la iglesia y en la organización que la iglesia debe de tener. Tito, mis hermanos, era un cristiano gentil, probablemente convertido bajo la predicación del apóstol Pablo. Y en algunos viajes misioneros que Tito estaba acompañando a Pablo, Pablo deja en Creta a Tito. Creta, mis hermanos, es una isla grande en la costa de Grecia. Ahora, lo impactante es la cultura de esta isla. La cultura de esta isla es muy notoria en ese mundo antiguo. Se tenía un dicho, Keretizo, es un dicho en griego para ellos. Es como nosotros si entramos a alguna casa y vemos alguna más construcción, ¿qué decimos? Aquí hicieron una mexicanada. Algo así. Keretizo para ellos era muy común escucharlo y se significaban a alguien que era supremamente mentiroso. La cultura en Creta, ellos eran conocidos por ser traicioneros, por ser personas ávaras. La mayoría de los hombres en Creta habían servido como soldados mercenarios al mejor postor. O sea, que si alguien les ofrecía una buena cantidad de dinero, ellos no peleaban por causas nobles, sino por el que más les pagara. Las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, llenas de violencia y llenas de corrupción sexual. Sin embargo, en el Evangelio, mis hermanos,
Para Pablo, esta isla era perfecta, porque tenía puntos estratégicos. De alguna manera, no se sabe cómo, líderes corruptos empiezan a llegar a esta isla, diciendo esos hombres, somos cristianos, nos hemos convertido a Cristo y el nombre de Dios lo tenemos en nuestras bocas. Pero en realidad empiezan a arruinar las iglesias. Así que Pablo, como le comenté, deja a Tito allí en Creta para que organice las iglesias. Así que esta carta de Tito está compuesta por parte de Pablo para Tito para proveerle instrucciones de cómo poner todo en orden. El propósito de Pablo a Tito en esta carta es animarle a liderar y a vencer las falsas enseñanzas. Es una carta que muestra la preocupación de parte de Dios por su iglesia, que tengan una doctrina sana y que tengan una vida sana. Tito lo podemos dividir en 3 secciones, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, muy simples. Capítulo 1 trata acerca de los líderes. Un liderazgo sólido establece ancianos, establece hombres piadosos que enseñen sana doctrina. Y refuta a los falsos maestros porque están siendo un cáncer para la iglesia. El capítulo 2 habla acerca de un nuevo hogar, las características del individuo, las características de la vida familiar. Y finalmente en el capítulo 3 habla de una nueva humanidad, que el evangelio puede crear en esas comunidades cretenses, depravadas, llenas de inmoralidad sexual, pueden ser salvos a través del evangelio. Ahora yo tengo un propósito al presentarles el Tito 2:1. Mi propósito, exponiendo ese texto, es que yo quiero mostrarles la importancia de la sana doctrina, de que el creyente debe de aspirar a tener un conocimiento robusto de la palabra de Dios y que debe vivir una vida de acuerdo con esa teología. Quiero mostrarles que un conocimiento sólido de la Escritura no dice absolutamente nada si la vida del creyente no está reflejando ese conocimiento. Una vida piadosa tampoco dice nada si no hay un conocimiento bíblico. Les voy a presentar 2 encabezados en sus boletines, ustedes lo pueden ver, muy sencillos. Mi propósito es mostrarles que la teología y que la vida no se pueden divorciar. Por eso el título del sermón es Un divorcio imposible. La teología y la vida no se pueden divorciar. Quiero animarles a que escuchen, escudriñen y se llenen de la palabra y del conocimiento del Dios vivo que conduzca a una vida piadosa. Que refleje que lo que nosotros decimos profesar y creer se vea en nuestras vidas. Yo no quiero simplemente transmitirles información que se llene en el coco. No. Quiero verlos a ustedes, mis hermanos, crecer en la piedad. Estar llenos de buenas obras, como el mismo texto lo enseña. Para eso, nuestro primer punto es enseñando la sana doctrina. Y nuestro segundo, viviendo la sana doctrina. Así que empecemos, enseñando la sana doctrina. Pablo provee 2 cosas en esta primera sección. Usted lo puede ver en su boletín. La primera cosa es un problema y un remedio. Tito 2:1, mire lo que dice, pero tú, la narrativa de la historia de la iglesia, mis hermanos, nos dicta cómo la oposición siempre ha estado en pie. Uno de los problemas más llamativos, si usted alguna vez lee la historia del cristianismo o de la iglesia, es que siempre hay falsos maestros. Pero en cuanto a ti, Tito, a diferencia de ellos, tú, Tito, ese pero nos quiere regresar a lo que viene diciendo Pablo en los versículos anteriores. Pablo quiere hacer un contraste y quiere llamarle a Tito a algo.
En el capítulo 1, como le comenté un poco, Pablo encomienda a Tito con dos tareas. La primera, de que ponga ancianos bíblicos, un liderazgo sólido, hombres piadosos. ¿Por qué? Mire el versículo 1, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces. Mis hermanos, muchos falsos maestros. Estos falsos maestros, según la descripción de ese versículo, eran judíos convertidos, entre comillas, al cristianismo. No llegaron a desarraigarse completamente del judaísmo, es lo triste. Así que Pablo dice, hay que ponerles un bozal. Es la expresión literal de Pablo. Póngales bozal, cállenles la boca, porque con sus falsas enseñanzas han llegado a tal punto de meterse entre las casas y están destrozando familias buscando sus propias ganancias monetarias. Versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ese, mis hermanos, es el problema de la falsa enseñanza. Tuerce el evangelio y destroza familias enteras. Si hay algo en lo que usted se puede salir de hoy, es eso. El falso evangelio, una falsa enseñanza tuerce el evangelio y destroza familias. Estas personas, según Pablo, se vestían como buenos maestros. Parecía que estaban proclamando el nombre de Cristo. Con sus bocas profesaban conocer a Dios. Versículo 16, profesan conocer a Dios. Pero sus vidas, su manera de vivir era completamente un desastre. Versículo 16, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que Pablo le está describiendo el problema a Tito. Este es el problema, falsos maestros que engañan al pueblo, que aunque tienen el nombre de Dios en su boca y el nombre de Cristo lo profesan, están enseñando mentiras. Hay que discernir, mis hermanos, y hay que tener mucho cuidado. Quienes que escuchamos. Lo animante de esta carta es que no solamente Pablo presenta el problema, Pablo presenta la solución, la receta, el antídoto. Versículo 9, enseña la sana doctrina. Versículo 2:1, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En contraste con los falsos maestros, Tito tenía el trabajo de enseñar y de hablar la sana doctrina. Tito, tú en comparación con todos esos falsos, habla la sana doctrina. Esa palabra habla que usted encuentra en el versículo 1 del capítulo 2, se refiere a hablar libremente. ¿A qué me refiero? No es una palabra regular para predicar. Tito, párate en el púlpito y predica la sana doctrina, pero fuera del púlpito no. Esa palabra lo que dice es Tito, tanto arriba como abajo, tanto en tu casa como fuera de tu casa, tanto en el trabajo como en donde sea que estés, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sana doctrina, mis hermanos, significa, esa palabra sana viene de higiene, algo saludable, y doctrina es la enseñanza. Así que sana doctrina son verdades bíblicas que se deben de imprimir en nuestra cabeza. Y claramente, mis hermanos, la sana doctrina está contenida por el obtener un conocimiento de lo que dice la Escritura, un conocimiento robusto del carácter de Dios. Sana doctrina, tener información saludable de la Escritura. Tito no tenía el derecho de enseñar sus ideas, Tito no debía el derecho de enseñar su filosofía, Tito no tenía el derecho de enseñar sus propias opiniones como los falsos maestros. Tito debía de predicar y hablar en todo momento la enseñanza fiel a la Escritura. Tito debía de tener un conocimiento robusto de la palabra para poder hablarlo. Y mis hermanos, aunque esta carta está dirigida de parte de Pablo explícitamente a Tito, no significa que nosotros no podemos beneficiarnos de lo que aquí dice.
Mi amado, aquellos que profesan fe en Cristo, póngame atención, los que profesamos fe en Cristo, es nuestro deber conocer la verdad de Dios. Es nuestro deber empaparnos del conocimiento de las Escrituras. Es nuestro deber tener un conocimiento robusto de quién Dios es. Es nuestra responsabilidad administrar nuestro tiempo correctamente para llenarnos de lo que está aquí escrito. Es nuestro deber profundizar en las verdades escritas aquí. Es nuestro deber como personas salvadas por Cristo, que confesamos fe en Cristo, mostrar conocer la Escritura. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y para qué? Bueno, según Pablo, para que no vengan falsos maestros y destruyan la iglesia y los hogares que hay en esta iglesia. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Amados, un edificio que no tiene un buen fundamento, un fundamento sólido, ¿qué pasa? Algún día empieza a temblar y prontamente a caerse. Un árbol así también que no tiene raíces profundas o que se han cortado, algún día cae cuando viene la tormenta. Una falta de conocimiento de la palabra de Dios les va a llevar exactamente a lo mismo. Me gustó lo que alguna vez estábamos en un miércoles en un estudio y nuestro pastor nos preguntó, ¿por qué le decimos a Dios, Señor, pero por qué? ¿Qué pasa? Ninguno dijo nada. A lo que el pastor respondió, porque no conocemos a Dios. Es la triste realidad. Cuestionamos a Dios porque no conocemos a Dios. En momentos de tribulación, un edificio que no tiene un fundamento sólido tiembla y es debilitado. Mi llamado primordial, hermanos, es que abramos esta escritura y nos empapemos de todo lo que está escrito aquí. Como decía Spurgeon de Bunyan, que si lo cortaban, ese hombre iba a sangrar Biblia. Pero el conocimiento no es suficiente. Algunos de ustedes se preguntarán, me acabas de exhortar que me empape de la escritura y luego me vienes a decir, oh, pero no es suficiente eso. ¿Qué más tengo que hacer? No se trata de eso. La escritura, mis hermanos, siempre establece como primario obtener un conocimiento sólido. El tener una sana doctrina. Ese es el orden bíblico. Hermanos, primero llénense del conocimiento bíblico. Pero nunca, escúcheme bien, nunca separa el impacto que éste debe de tener, que ese conocimiento debe de causar en nuestras vidas. Una doctrina correcta o sana es un prerequisito para una vida cristiana. Todo cristiano, mis hermanos, sin diferencia alguna, todos los que profesan fe en Cristo, deben de tener un conocimiento sólido de las doctrinas esenciales de la Escritura. ¿Por qué? Porque sin un conocimiento sólido de las Escrituras, no se puede vivir correctamente. ¿Qué vamos a aplicar? Nuestras ideas, filosofías y opiniones. Si no conocemos doctrina, no podemos aplicarla. Debe de haber primero un conocimiento obtenido por la Escritura. Ahora, déjeme aplicarle el ejemplo del edificio. Sin una doctrina sólida, el edificio se cae. Cuando la doctrina es inestable, la vida es inestable. Una vida cristiana construida en una fundación minimalista está simplemente en peligro de caer al piso. Está a pronto de llegar ahí. El prerequisito es claro. Conoce la Escritura. Llénate de las verdades bíblicas escritas allí, que causen un impacto en nuestras vidas. El conocimiento de la sana doctrina es indispensable, pero no es suficiente. Mire Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo,
conforme a la fe de los escogidos de Dios, y ahí está, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pablo nunca lo desconecta. Pasemos a nuestro segundo punto para seguir en el verso Tito 2:1. Viviendo la sana doctrina. Pero tú habla, y aquí está la segunda sección, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que está de acuerdo con. Ahora, para ampliarme un poco y entender más, déjeme darle un ejemplo, y ahí en su boletín usted puede ver un encabezado, las dos montañas. Hay un excelente libro de una biografía de Martin Lloyd-Jones. Se trata sobre la doctrina y la vida de Lloyd-Jones. Y hay un ejemplo que Lloyd-Jones en una de sus enseñanzas pone. Dice, imagínense que la vida cristiana es como un avión que debe volar entre enormes montañas. Una ala del avión es la doctrina y la otra ala del avión es la manera de vivir esa doctrina. Este avión necesita ambas alas para evitar un accidente fatal. Podemos etiquetar las dos montañas por las que ese avión está volando como dos istmos peligrosos. Así que la doctrina por sí sola, si un avión tiene una sola ala, el conocimiento por sí solo no es suficiente porque ¿qué pasa? Le falta el ala del otro lado. Así que el avión va a caer a la montaña del intelectualismo. Ahora, si el otro ala es la única que está volando, la experiencia por sí sola no es suficiente porque va a caer en la montaña del emocionalismo, del mejor lo dejo así, emocionalismo. En la mente de Pablo, mis hermanos, podríamos decir que la vida cristiana es ese avión. Él nunca, mis hermanos, nunca separa el uno del otro. Pablo no divide la vida cristiana con ética de un lado y teología por el otro. Con teología de un lado y con doctrina de un lado y ley del otro lado. Esa dicotomía no existe ni en la mente de Pablo, ni mucho menos en la Escritura. Una cosmovisión bíblica, tanto doctrina como la ley, teología como ética, doctrina como vida, están entrelazadas en sí mismo. Y lo único, mis hermanos, que puede causar esta división es el pecado que existe en nosotros. Porque somos criaturas extremistas. Nos gusta ir de un lado más que del otro. El orden es importante. Primero, llénate de doctrina que te conduzca a una vida piadosa. Tristemente, yo he escuchado debates, es ignorante, de decir cuál es más importante, la doctrina o la práctica de la doctrina. Mis hermanos, es como decir cuál es de las dos alas del avión es más importante. ¿Con cuál de las dos puede volar mejor? Es ignorante escuchar ese tipo de debates, pero los hay. Los círculos evangélicos contemporáneos han dividido la doctrina de la vida. Lo han hecho. Muchos de nosotros venimos de ese tipo de iglesias y estamos aún a veces en ese tipo de problemas. Los círculos reformados o más conservadores bajo los que nosotros estamos, culpamos a los liberales, culpamos a los carismáticos de ser puramente prácticos, experimentalistas, emocionalistas, antidoctrinales, y eso es cierto. Pero también es cierto de que ellos nos culpen a nosotros de ser meramente intelectualistas, teologías gordas, y que no tenemos una teología experiencial. Ambos están en lo correcto. Mis hermanos, nuestro problema es que al salir de esos círculos carismáticos y entrar a estos círculos más conservadores, después de tanto show que hacían allá, que el trencito, que el otro escupió en el del otro y que aquí, que allá, venimos a la fe verdadera y parece que esto es un velorio. Parece que alguien se murió aquí. Como que la experiencia bíblica se acabó. Y mis hermanos, no me malentiendan, yo no estoy hablando de cosas místicas que tenemos que hacer aquí. Siento el Espíritu Santo sobre mí. No.
sino de que la teología, el conocimiento de la palabra es experiencial. La vida cristiana, dice Lloyd Jones, es doctrina en fuego. Eso es la vida cristiana, hermanos. No debemos de nosotros divorciar en ningún momento lo que es tener una teología sana, robusta, llenos de conocimiento, pero que nuestra vida debe de estar demostrando eso. Debemos de ser, como le dije Lloyd Jones, doctrina en fuego. Eso es exactamente lo que Pablo le está advirtiendo y le está exhortando a Tito que evite. Tito, no dividas, no divorcies la doctrina de la vida. No divorcies el evangelio de las buenas obras. Doctrina y vida están armonizadas y nunca separadas. Por eso le escribe, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito no debía de divorciar en uno del otro. Tito enseña la sana doctrina, Tito 1:9, pero también enseña lo que encaja, eso significa lo que está de acuerdo, enseña lo que encaja, lo que fluye, lo que está perfectamente conectado con el conocimiento de la palabra, que es la práctica de ese conocimiento. Tito debía de enseñar doctrina saludable, teología sólida, pero también él debía de enseñar los rasgos, el carácter, los hábitos de la vida que concuerdan con una vida saludable. La práctica de la teología, nunca separarlos. Mis hermanos, el capítulo 2 habla del carácter bíblico de una iglesia. Ancianos y ancianas, o sea, aquellos de mayor edad, a las jóvenes, a los jóvenes, a los esclavos, cómo debía de cada uno comportarse a la hora de estar en el evangelio alrededor de una cultura completamente depravada. De cómo el comportamiento de ellos, de los cristianos, ratificaba, ponía un sello, un visto bueno a la predicación del evangelio que ellos debían de estar dando. Lo que caracteriza a una iglesia saludable, mis hermanos, es que sus miembros se comportan de acuerdo a lo que la Escritura dice. Pablo está diciendo, los que han creído, mis hermanos, los que han creído Tito, deben de ocuparse en buenas obras, de lo que se han acogido de una manera correcta de las doctrinas de la gracia de Dios, debe de conducirles a vivir vidas piadosas. Ahora, para expandir y que nosotros entendamos cuál es el propósito, tanto el peligro, hay 3 propósitos que el texto nos da, de un carácter y de una conducta bíblica, que son esenciales para la vida cristiana. Mírelo usted mismo, en el texto está, capítulo 2, versículo 5. Ahí tenemos el primer ¿para qué? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es uno de los primeros propósitos. Segundo propósito, versículo 8. Usted puede ver donde dice, de modo que, puede ser traducido de la misma manera, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y el tercer propósito de Pablo, versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Usando estos 3 propósitos, mis hermanos, yo quiero mostrarles el peligro de divorciar, de hacer esa ruptura entre lo que es una teología y una vida sana. 3 peligros de divorciar la doctrina de la vida. Muy sencillos, mis hermanos. Si la vida de un creyente no está mostrando lo que él dice creer, o si no hay un interés por la doctrina en ese creyente, ha caído en la trampa y ha dividido la teología de la vida y está mintiendo. Al ocasionar una ruptura o un divorcio entre la doctrina y la vida,
se está cayendo precisamente en el mismo error de los falsos maestros de Creta. Así que sería un falso convertido. ¿Qué tan peligroso, mis hermanos, es hacer este divorcio? ¿Qué tan peligroso es divorciar la teología de la vida? ¿Qué tan peligroso es divorciar el evangelio de las buenas obras? Número 1, la palabra de Dios es blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, dice el versículo 5, una forma más literal, y yo sé que usted puede hacer esta conexión, para que el logos de Dios no sea blasfemado, para que el logo de Dios no sea difamado, insultado, calumniado o maldito. Pablo está haciendo una referencia muy sutil a Isaías 52:5. Acompáñeme allá, Isaías capítulo 52, versículo 5. Dios está prometiendo a Israel que los iba a librar. Y en el versículo 5 da la razón. Isaías 52:5. Dice, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. Dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Déjeme explicarle. En la antigüedad, mis hermanos, para los tiempos en que Isaías está escribiendo, cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, detrás de todo eso ellos pensaban que era una batalla entre el Dios de este pueblo contra el Dios de este pueblo. Pensaban que cuando Babilonia triunfó sobre Israel, el Dios de Babilonia era mucho más poderoso que el Dios de los judíos. Así que Babilonia, al conquistar a Israel, empiezan a blasfemar el nombre de Jehová. Es despreciado entre los gobernantes el nombre de Jehová, porque el Dios de Babilonia ha derrotado al Dios de los judíos. Mis hermanos, los pecados y el sufrimiento de Israel deshonraron a Dios entre las naciones. La palabra de Dios, el nombre de Dios fue blasfemado. Es exactamente lo mismo que sucede cuando nosotros regresamos a Tito versículo 2 a 5. Nosotros nos decimos llamar el pueblo de Dios, hijos del Altísimo, comprados por precio de sangre en el Calvario. Hermanos, al nosotros no estar viviendo una vida que muestra transformación por ese evangelio, la palabra de Dios es blasfemada. No sé si puede hacer la conexión con Isaías 52:5. Solo piensen, mis hermanos, ¿cuántas veces en el mundo no se blasfema el nombre de Dios al ver los alborotos en las iglesias? Pastores que salen al descubierto, que manipulaban a las iglesias, que manipulaban a las jovencitas, que hacían atrocidades donde nadie los veía, cometían adulterio, violaban niños, que pedían solamente dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, cuando eso sale al mundo, el nombre de Dios es blasfemado entre los incrédulos. Lo arrastran sobre el piso. El actuar en contra de lo que está escrito en la palabra, el actuar en contra a la doctrina que nosotros decimos profesar, es una negación del evangelio que usted mismo dice creer. Esa es la preocupación de Pablo con Tito y con la iglesia en Creta. Iglesia en Creta, tengan una doctrina sólida, pero que sus comportamientos muestren esa teología que conocen. Porque de otra manera, el evangelio es blasfemado. Los griegos juzgaban una doctrina por sus efectos prácticos. Los griegos juzgaban lo que uno creía por la vida en que uno vivía. Tito estaba rodeado de griegos, lleno por todos lados. Así que una mala conducta fácilmente conduciría a que se hicieran ¿qué? Observaciones calumniosas con respecto al evangelio. ¿Quién se quiere convertir a eso? Mira cómo viven.
hasta peor que nosotros. Por tanto, la teología sana y la vida, cuando no van de la mano, cuando se divorcian, blasfema el nombre de Dios. Pero, mis hermanos, cuando van de la mano, honra a Dios. Muchos, yo he escuchado a muchos, y yo me incluyo aquí, muchos cristianos dicen y oran: quiero honrar a Dios, Señor, ayúdame a honrar tu nombre, yo quiero honrarte a ti, Señor, y viven vidas desastrosas. Estamos literal diciendo, burlándonos del rostro de Dios a sus espaldas, pensando: Señor, yo quiero honrar tu nombre, y salimos de la iglesia y parecemos otro diablo. Y hermano, como yo le digo, yo me estoy incluyendo porque no es hipocresía. ¿Es el pecado que abunda en nosotros? Sí, por supuesto que sí. Pero debemos de ser responsables de ese pecado. Si tenemos un conocimiento sólido de la Escritura, debe demostrar nuestras vidas ese conocimiento para que honre a Dios. ¿Usted quiere honrar a Dios, mis hermanos? Bueno, según Tito 2, 1 al 10, viva vidas piadosas de acuerdo al Evangelio. Cuando se separa, insulta y calumnia el logos. Punto 2. Da oportunidad para presentar acusaciones, Tito 2:8. De modo que, o para que, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Una doctrina y una vida armonizada no va a callar la boca del enemigo, mis hermanos. Eso nunca lo va a hacer. Podemos ver, ni aunque tú vivas perfectamente, nuestro Señor Jesucristo vivió una vida perfecta. ¿Y qué pasó? Lleno de acusaciones. Así que una doctrina y una vida armonizada no va a callar la boca del enemigo. Pero cuando el enemigo traiga esas acusaciones, lo avergonzarán porque son falsas. Eso dice Pablo. La enseñanza de la doctrina que Tito debía de dar era una caracterizada por la pureza, por la constancia. Había de ser una que no merezca censura. Aquí no censuramos la palabra de Dios. Aquí se enseña el texto claro y como lo enseña. Porque censurarlo nos va a llevar a lo mismo, falsos maestros. Tito, no censures la palabra de Dios, pero eso no va a callar la boca de los falsos maestros. Pero cualquier acusación que traigan va a ser falsa. Tito, por causa de tu enseñanza y de tu manera de vivir, aunque traigan acusaciones, no van a ser válidas. Ocurrió una vez, mis hermanos, allá en Grace, estaba escuchando al hermano, que un miembro estaba evangelizando a un abogado en la calle y lo invitó a la iglesia. Y este miembro le dice: oh, ¿tú eres abogado? Ah, pues tal abogado asiste con nosotros también, ¿no? Tal vez lo puedes conocer y tal. ¿O cómo se llama? Oh, tal nombre. ¿Quién? ¿Que quién me dices que asiste allá contigo? Ya sé a qué iglesia no ir. ¿Sabe por qué? Porque a esa persona que se estaba evangelizando conocía a ese abogado y para él ese era uno de los abogados más corruptos en Los Ángeles. Desacreditó completamente el mensaje del evangelio. Cerró completamente las puertas para que esa persona pudiera venir y escuchar la palabra de Dios. Acusaciones verdaderas por causa de profesar fe en Cristo, pero no tener una conducta de acuerdo con el evangelio. Hermanos, queda claro que el peligro de dividir la doctrina de la vida da cavidad a que el adversario entre y haga como quiera. Jóvenes, y yo lo digo con el amor del mundo, por favor, porque yo soy joven. Muchos de nosotros, y yo puedo decirlo hace años, profesaba fe en Cristo. Pero mis hermanos, mi manera de vivir era completamente una basura. Basura. Yo tenía el nombre de Cristo en mi boca, profesaba el nombre de Cristo, crecí escuchando el nombre de Cristo, hablaba el nombre de Cristo, evangelizaba el nombre de Cristo,
Pero cuando nadie veía, mi vida era una basura, hermanos. Basura. Jóvenes, por favor, no cometan el mismo error. Que lo que ustedes profesen y confiesen realmente destelle en la manera en que ustedes viven. El peligro de dividir la doctrina de la vida da cavidad al adversario para presentar acusaciones y murmuraciones. Yo escuchaba eso. ¿Tal es cristiano? Ese es cristiano. Ah, bueno. Y se juntan con uno. Ese cristianismo sí les gusta a los incrédulos. Por tanto, mis hermanos, nosotros debemos de tener una teología sana y una conducta irreprochable. No perfecta, somos pecadores. Pero sí una conducta irreprochable que refute las insinuaciones dirigidas del adversario hacia nosotros. Que avergüencen de lo que van a decir porque no es cierto. Y tercero y último, desnuda la doctrina de Dios. Capítulo 2, versículo 10. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que adornen viene de la palabra cosmeo, de donde tenemos en español cosmético. El cosmético, mis hermanos, embellece, decora y pone en orden el caos. Y yo creo que muchas hermanas entienden a lo que me estoy refiriendo. Ponen un buen orden a su caos. No se crean, hermanas, es molestando. La doctrina debe de empezar en la cabeza. Debe de comenzar allí, pero debe de incendiarse en el corazón y crear una vida en llamas, en obediencia a la voluntad de Dios. El vivir vidas de acuerdo con la sana doctrina hace resaltar la hermosura, la belleza, lo precioso que es el Evangelio de Dios. No me malentienda, porque no se trata de esforzarnos a vivir una vida hipócrita. Eso se llama legalismo. Yo me refiero a que se trata de vivir nuestras vidas siendo fieles al Evangelio que muestra lo atractivo del Evangelio. Se trata de nuestro servicio fiel al Evangelio que muestra lo atractivo del Evangelio. Leyendo una historia una vez acerca de un supuesto profeta y apóstol que ya luego se reformó. Lo bueno es que no se deformó más. Estaba enseñando una vez él en una iglesia y fue con su esposa. Cuando se acabó el servicio, ustedes conocen las típicas enseñanzas de profetas y apóstoles. Cuando se acaba el servicio, las hermanas todas corren con la esposa del tal supuesto profeta y apóstol. ¡Ay, hermana! ¡Qué increíble el hombrezazo que tú te mandas, mi hermana! Ese hombre, al leer el artículo de él, dice, la respuesta de mi esposa me hizo cambiar. Fue lo que Dios usó. Dice que su esposa le respondió a esas hermanas y le dijo, el hombre que tú ves allá arriba, yo nunca lo veo en la casa. Le bajó los pantalones por completo. Una vida santificada que deja bien la vista todos los frutos, mis hermanos. Obediencia, alegría, gozo, integridad. Nuestra vida, mis hermanos, al resplandecer, nuestras vidas debe demostrar un resplandecimiento como piedras preciosas que adornan la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pero el peligro de cortar la doctrina de la vida sigue siendo la misma. De cortar alguna de las dos alas es desnudar, es deformar, es hacer desagradable el Evangelio. Nosotros debemos de tener una teología sana, mis hermanos, debemos de tenerla, pero debemos de tener una conducta adecuada a ella que embellezca la doctrina de nuestro Salvador. Es claro que con nuestra vida, que con nuestra conducta nunca vamos a ganar a nadie, porque lo único que tiene el poder transformador de eso es la predicación de la palabra de Dios.
Sin embargo, la verdad es que nuestras vidas pueden desacreditar el Evangelio. Pueden desacreditar ese mensaje. Nadie es atraído a Cristo a través de manifestaciones impías de la fe cristiana. Yo no vivo una vida de basura allá afuera predicando aquí enfrente y luego dicen, ahí es donde el hermano predicó, vámonos. No, nuestro trabajo como cristianos es vivir las enseñanzas de Cristo para que el mundo, eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito, para que Creta, para que el mundo pueda ver lo hermoso, lo atractivo, lo bello que es este evangelio. Así como esas joyas embellecen a una mujer al ponérsela, así un comportamiento correcto embellece la predicación del evangelio. Eso es lo que hace. Por eso la gran advertencia de que nunca divorcies la doctrina de la vida. La sana doctrina nos es dada para la vida. La sana doctrina hemos de extraer las consecuencias prácticas que conducen a una vida santa dentro de la familia, como dice Pablo a Tito. Este es el mejor modo de curar y de prevenir los trastornos que ocasionan los falsos maestros que entran a la iglesia y vienen a destrozar familias. Pablo que le dijo, hay muchos, Tito, hay muchos predicando el falso evangelio. Por tanto, lo vas a tener, según Hechos 20, entre vosotros van a estar. ¿Cómo nos prevenimos, mis hermanos, de los falsos maestros? Bueno, enseñando la sana doctrina y viviendo la sana doctrina. Enseña a Tito lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Practícala. Eso es la vida cristiana del creyente diaria, hermanos. Es nuestra vida, la santificación. Nosotros debemos de vivir cada día en dependencia del Espíritu Santo, leyendo la Escritura y poniendo en práctica lo que allí dice. Todo. El deseo de nosotros, mis hermanos, no es ver un legalismo. Créanme, de nada sirve comportarnos perfectamente. Nuestro deseo no es ver un mero legalismo, pero sí es ver un pueblo celoso por buenas obras. Mire Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos enseña esa gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, renunciamos, pero ahora ¿qué? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, ¿qué, hermanos? Celoso de buenas obras. Esto es fruto y evidencia de que Cristo murió por ti. El hecho de que tú hayas sido salvo de la ira de Dios y limpiado de todos tus pecados, al Cristo derramar esa sangre preciosa en el Calvario por ti y vistiéndote ahora de ropas limpias, quitándote las impuras, según el texto que leímos, es a través de eso que el Espíritu Santo nos hace sinceramente dispuestos a vivir vidas santas para Él. No es un legalismo, no es hipocresía, es saber la obra de Cristo ha hecho en nosotros, la transformación que ha causado y nuestro anhelo de llevar a cabo en obediencia a lo que su palabra enseña. Es eso. La doctrina debe de empezar en la cabeza, prender fuego en el corazón y crear una vida en llamas con verdadera obediencia a la voluntad de Dios. El Evangelio debe captivar a la persona en su totalidad, hermanos. Mente, corazón, voluntad. Un evangelio tan maravilloso como lo es este descrito en la palabra que nosotros profesamos, abraza al hombre completo y lo transforma.
Pero si todo el hombre no es tomado, mis hermanos o aquellos que no conocen a Cristo, que dicen profesar a Cristo, si el Evangelio no los ha tomado por completo y no los ha transformado, piensen de nuevo dónde están parados. La vida cristiana es doctrina en fuego. Jonathan Edwards dice así: es fácil hacer que un hombre hable como santo, pero no es fácil que actúe como santo. Es fácil hacer que un hombre hable como santo a que actúe como santo. Aquellos que están aquí sin Cristo, mi llamado es que no rechacen esa gracia gratuita que Pablo le expone a Tito en los últimos versículos. No rechaces ese poder transformador de vidas que es el Evangelio. A que corras rápidamente a Él en arrepentimiento y fe, sabiendo que eres incapaz de poder llevar a cabo esto. Y que si alguno de nosotros, hermanos en Cristo, podemos confesar sinceramente que hemos divorciado la doctrina de la vida, también mi llamado es el mismo. Corramos a Él en arrepentimiento y fe, sabiendo que somos incapaces de conocerle y de vivir vidas piadosas. Tenemos un Salvador maravilloso. Oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor, en tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos ayudes cada día a crecer en el conocimiento, Señor, de lo que ella enseña. Pero también que ese conocimiento, Señor, que adquirimos a través de tu palabra nos conduzca verdaderamente a vivir vidas piadosas. Como tu palabra enseña, Señor, que seamos un pueblo celoso por buenas obras. Ayúdanos, Señor, a conocerte verdaderamente. Aquel cristianismo, Señor, no es simplemente intelectual. También es experiencial, Señor. Transforma la vida de aquellos que no te conocen, Señor. Y ayúdales a que, Señor, muéstrate a ellos, para que la luz del Evangelio resplandezca sobre sus vidas y sean transformados, Señor. Y ayúdanos a nosotros, Padre, a que también nuestras vidas sean transformadas cada día a través del conocimiento, a través de la predicación de tu palabra, para que vivamos vidas que agraden tu nombre, que callen la boca del adversario y que adornen la doctrina del Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si se pueden poner en pie, hermanos, para el último canto.